Los precios del gas en América han pasado de menos de 3 balas por galón a más de 4 balas a nivel nacional en aproximadamente 6 semanas. Y en algunos estados, la gente está viendo números en las bombas que nunca han visto antes. La conversación sobre 10 balas
Entonces, esto es lo que pasó con el petróleo global. ¿Cómo está llegando a las gasolineras de todo el país y hacia dónde se dirige todo esto? El 28 de febrero de 2026, Estados Unidos e Israel lanzaron ataques aéreos contra Irán, dirigidos a sitios militares y gubernamentales, asesinando al líder supremo Ali Khamenei y otros funcionarios iraníes. Los ataques fueron coordinados, llevados a cabo bajo lo que el Pentágono llamó Operación Furia Épica, e impactaron sitios nucleares, centros de comando e instalaciones militares en todo el país. Los ataques sorpresa fueron lanzados durante negociaciones entre Irán y Estados Unidos. La respuesta de Irán fue inmediata. Irán respondió con ataques de misiles y drones contra Israel, bases estadounidenses y aliados estadounidenses en Oriente Medio, y cerró el estrecho de Hormuz, interrumpiendo el comercio global. Dentro de horas, la IRGC transmitió advertencias por radio UHF a los buques en el estrecho, declarando que ningún barco sería permitido pasar. El estrecho de Hormuz es una vía fluvial estrecha en el Golfo Pérsico. Antes de la guerra entre Estados Unidos e Israel contra Irán, el estrecho de Hormuz estaba abierto y aproximadamente el 25% del comercio petrolero mundial por mar y el 20% del gas natural licuado mundial pasaban por él. Piénsalo como el pasillo por el cual camina una cuarta parte del petróleo mundial cada día. E Irán acababa de cerrar la puerta de golpe. Para el 22 de marzo de 2026, un oficial senior de la IRGC confirmó oficialmente que el estrecho estaba cerrado, amenazando posteriormente a cualquier barco que pasara por él. Las amenazas llevaron a un cierre parcial con datos de seguimiento de buques, mostrando primero una reducción del 70% en el tráfico. Los barcos que intentaron pasar fueron atacados. A finales de marzo, el petrolero Skylight fue golpeado por un proyectil al norte de Kasab, Omán, matando a 2 tripulantes indios e hiriendo a otros 3. El MK Biome fue golpeado por un barco de drones, provocando un incendio y una explosión en su sala de máquinas. El cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán emitió advertencias prohibiendo el paso por el estrecho. Lanzó 21 ataques confirmados contra buques mercantes e informadamente sembró minas marinas en el estrecho. Para principios de marzo, el seguro de riesgo de guerra fue retirado, haciendo el riesgo económico demasiado alto para que los armadores usaran el estrecho. Ese fue el clavo final. Las navieras se retiraron completamente. El cierre del estrecho ha sido descrito como la mayor interrupción del suministro de energía mundial desde la crisis energética de los años 70, así como la mayor en la historia del mercado petrolero mundial. El petróleo no solo se encareció un poco, comenzó a desaparecer de la cadena de suministro global. Después del cierre del estrecho de Hormuz, el 4 de marzo de 2026, las exportaciones de petróleo y gas natural licuado quedaron paradas, causando que el crudo Brent se disparara por encima de $120 por barril. Y la producción de petróleo de Kuwait, Irak, Arabia Saudita y los Emiratos Árabes Unidos colectivamente disminuyó en aproximadamente 6.7 millones de barriles por día para el 10 de marzo y en al menos 10 millones de barriles por día a partir del 12 de marzo. Eso no es una reducción pequeña, eso es un agujero en el mercado petrolero global, del tamaño de la demanda de un continente entero. Y las consecuencias de ese agujero estaban a punto de llegar a las gasolineras estadounidenses de maneras para las que nadie estaba preparado. Antes del 28 de febrero, los estadounidenses pagaban aproximadamente $32.90 por galón por gasolina regular. El promedio nacional semanal más bajo hasta ahora en 2026 fue $31 junior registrado el 8 de enero de 2026. La gasolina era barata, los mercados petroleros eran tranquilos. La mayor preocupación que la mayoría de los conductores tenían era si llenar el tanque el lunes o esperar hasta el miércoles. Luego comenzó la guerra y los números comenzaron a subir. El 31 de marzo de 2026, los precios del gas alcanzaron 4 por galón, cuando la guerra con Irán causó un aumento del 30% en los precios del gas. Ese salto de un mes de menos de 3 $4 sucedió con una velocidad que sorprendió a millones de estadounidenses en medio de su viaje, en medio de sus presupuestos, en medio de sus planes. Una semana estaban llenando sus tanques sin pensar. La siguiente semana estaban mirando el total en la bomba subir más allá de 60, 70, 80 e intentando descubrir qué cortar de sus gastos mensuales. Ya, los precios de la gasolina sin plomo han aumentado más de 120 centavos por galón desde que comenzó la guerra a un promedio nacional de 4,2 el lunes, según Chiprela. Ese es el promedio nacional en ciertas partes del país. Los números son dramáticamente peores. En California, el costo de la gasolina regular ha alcanzado 5,89 por galón con premium a 6,32 y diésel a 7,52. Aquellos que utilizan diésel enfrentan los aumentos de costos más severos en Arizona y Carolina del Sur con 62,6%, Nevada con 62,5% y Texas con 60,9%. A nivel nacional, el costo promedio de un galón de diésel aumentó 53% desde el año pasado, de 3,62% del dólar gasolina escalada. El crudo Brent, el punto de referencia del petróleo global, subió un 7% a 11 puntos del dólar por barril, una ganancia del 40% desde el inicio de la guerra. WTI, el punto de referencia estadounidense, subió un 7,8% a 1,14 por barril, más del 50% más alto que antes de la guerra, efectivamente cerrando el estrecho de Hormuz. Cuando el petróleo cruza $100 por barril y sigue subiendo, cada centavo de ese aumento eventualmente se desliza hacia la bomba de gasolina. Para personas como Sarah Lawan, una científica ambiental de 31 años que vive en un suburbio de Albany, Nueva York, que maneja 50 millas de ida y vuelta al trabajo. Las matemáticas se volvieron insoportables de la noche a la mañana. Lawan gastó casi 70.000 más en la bomba en un mes. Está intentando compensar el aumento saltándose el almuerzo en su trabajo, ahorrando aproximadamente 30.000 a la semana en emparedados y ensaladas caseras, pero dejándola sintiéndose cansada y hambrienta. Dejó de comprar verduras y carnes frescas, cambió a tiendas de descuento, está comiendo una comida menos al día para pagar gasolina. Luego está Dexia Billingsley, una madre de 35 años en Jacksonville, Florida. Billingsley ya no puede llevar a su hijo de 3 años al parque que ama debido a los precios crecientes del gas. Ella dice, voy exactamente donde necesito ir y no puedo ir a ningún otro lado. Tampoco podría llevar a su hija de 12 años a su grupo de iglesia o llevar a la familia en un viaje corto por las vacaciones de primavera. Y Patrick de Stevens, cuya madre falleció a mediados de marzo en Pensilvania, ahora enfrenta un viaje de 2.800 millas de regreso a su hogar en el estado de Washington, presupuestando $100 más en costos de gas además de los gastos funerarios que no planeó. Verificó la aplicación de su costo local y vio que el precio era 4.079 por galón, más de $1 más alto que cuando se fue a finales de febrero. Estas no son historias de un escenario futuro distante. Esto es abril de 2026. Esto está sucediendo ahora mismo en las carreteras estadounidenses. El título de este video usa el número 10, y podrías pensar que eso es una exageración. No es una exageración. Los analistas han estado usando ese número públicamente y las matemáticas detrás de él son perturbadoramente directas. Algunos analistas dicen que el gas podría alcanzar hasta 10 por galón en algunas de las gasolineras más caras. A principios de abril, los precios del gas promediaban aproximadamente 5.36 MUT en Washington State y 5.59 cent en el área de Seattle, en comparación con 4 puntual en el nivel nacional, según AAA. Si los problemas globales continúan, los precios del gas allí podrían subir hasta 10 puntos por galón. Aquí está el porqué. Aproximadamente el 20% del petróleo mundial fluye a través del estrecho de Hormuz. Entonces, cualquier interrupción prolongada allí puede aumentar rápidamente los precios en todo el mundo. Estados Unidos no está aislado de esto simplemente porque produce una gran parte de su propio petróleo. Los precios de la gasolina se fijan globalmente, lo que significa que los minoristas compiten por petróleo crudo con compradores de todo el mundo. Eso es cierto a pesar de que Washington produce más gasolina de la que usa, porque los refinadores pueden vender su combustible al mejor costo globalmente. Los precios de combustible de la costa oeste están especialmente expuestos porque están más estrechamente vinculados a los mercados de Asia, debido a la geografía y las conexiones de tuberías limitadas. Las refinerías asiáticas dependen en gran medida del crudo que se mueve a través del estrecho de Hormuz. Ahora suma los propios problemas estructurales de California. Los precios del gas en California podrían alcanzar más de 8 por galón para finales de 2026, marcando un aumento potencial del 75% sobre las tasas actuales, según un informe dirigido por Michael Amish de la Marshall School of Business de USA, y ese estudio se realizó antes de que incluso comenzara la guerra con Irán. Se basó únicamente en cierres de refinerías. Un contribuyente importante al pico de precio proyectado es el cierre programado de 2 refinerías clave de petróleo, Phillips 66 en Los Ángeles y Valero en Benicia. Según el informe, estos cierres reducirían la capacidad de refinación de California en un 21% durante los próximos 3 años, potencialmente removiendo 6.6 millones a 13.1 millones de galones de gasolina por día del suministro de combustible del estado. Esos cierres están ocurriendo además de una guerra que ya ha removido el 20% del petróleo marino mundial del mercado. Cuando apila una crisis local de refinería en la parte superior de una crisis de suministro global, obtiene números que se ven menos como economía y más como ficción. Pero el mercado no le importa si un número se ve creíble. Solo le importa la oferta y la demanda.
Si el estrecho se mantiene cerrado, el mundo tendrá que reducir drásticamente su consumo de petróleo y gas. Pero no antes de que los precios se disparen a un nivel que fuerce a los consumidores a volar, conducir y gastar mucho menos. Los funcionarios del gobierno estadounidense y los analistas de Wall Street están comenzando a considerar la perspectiva de que los precios del petróleo podrían dispararse a un sin precedentes 2.000 de por barril. A 2.000 de por barril, el promedio nacional para la gasolina probablemente se dispararía más allá de $7. En California, Washington y Hawái, $10 deja una pregunta de sí y se convierte en una pregunta de cuándo. Aparte de eventos globales, los precios del gas de Washington se ejecutan más altos que gran parte de Estados Unidos debido a una mezcla de política estatal y dinámicas de mercado regional. Todd Meyers del Centro de Política de Washington señala el impuesto al gas alto de Washington y su programa de etapa e inversión de carbono como factores clave. En conjunto, estas políticas añaden aproximadamente $1 por galón, así que tienes destrucción de suministro global, competencia del mercado asiático, impuestos estatales, programas de carbono y cierres de refinerías, convergiendo todo al mismo tiempo en el mismo lugar. La conversación sobre diésel de gas no es alarmismo, es aritmética. ¿Qué sucede cuando lo que los estadounidenses dependen más, sus autos, de repente cuesta el doble de operar? La respuesta es que casi todo cambia, pero no de la manera que esperarías. A nivel nacional, los precios de la gasolina promedian más de $4 por galón. Eso no es un récord histórico, pero es significativamente superior a hace poco más de un mes, y el cambio rápido ha dejado a muchos propietarios de autos tambaleándose, pero sin disposición o incapacidad para dejar de conducir. Esa es la paradoja. Los estadounidenses están construidos alrededor del auto. Las ciudades están diseñadas para conducir. Los trabajos están a 30, 40, 50 millas de los hogares. El transporte público no existe en la mayoría del país. Convencer a las personas para que cambien sus hábitos puede ser difícil, especialmente en Estados Unidos, donde el transporte público no está disponible en muchas regiones y los vehículos eléctricos siguen siendo generalmente más caros que los autos impulsados por combustible. La Agencia Internacional de Energía lanzó una lista de medidas de ahorro de energía para los consumidores, incluyendo trabajar desde casa, conducir más lentamente y compartir auto. Porque 2/3 del petróleo es consumido por vehículos. Muchas de sus sugerencias se relacionan con conducir menos, mejorar la economía de combustible o usar transporte público. Pero estas recomendaciones chocan contra una pared cuando miras cómo está realmente estructurada la vida estadounidense. Incluso un pequeño aumento en los precios del gas puede ser muy costoso si tienes un hogar donde las personas conducen largas distancias todos los días. A los estadounidenses les encantan los SUV y camionetas. Se consideran desproporcionadamente grandes según los estándares mundiales. De hecho, muchos de los autos que conducen los estadounidenses son demasiado grandes para ser legalmente conducibles en las carreteras de gran parte del resto del mundo. Lo que realmente está sucediendo a nivel de comportamiento es interesante. Los datos sugieren que los precios más altos del gas tienen a muchos conductores al menos pensando en abandonar completamente los autos impulsados por gas. En el sitio web del mercado de autos Cargurus, las vistas de listados de vehículos eléctricos subieron un 31% entre el inicio y el final de marzo. Edmunds y CarMax también reportaron aumentos notables en búsquedas y vistas de página para listados de vehículos eléctricos, pero pensar en cambiar y realmente cambiar son dos cosas diferentes. Los datos sobre ventas no son tan claros. Las ventas nuevas de vehículos eléctricos siguen deprimidas después del final abrupto de un crédito fiscal de consumo federal de $7.500 el otoño pasado. Hay una ironía brutal en ese tiempo. El gobierno eliminó el incentivo para comprar vehículos eléctricos solo meses antes de que una guerra creara el caso financiero más fuerte para poseer uno en la historia estadounidense. Cargurus reporta que las ventas de vehículos eléctricos usados parecían acelerarse en el mes de marzo. Y Cox Automotive reporta precios fuertes para vehículos eléctricos usados en subastas a por mayor. Las personas que ya poseen vehículos eléctricos están experimentando algo que se siente casi surrealista en comparación con el pánico en las gasolineras. Yale Climate Connections recientemente publicó un mapa comparando costos. En Dakota del Norte, conducir un vehículo eléctrico es como pagar menos de $1 por galón, pero en California es más como $2.070
Las personas que compraron una Ford F-150 o un Chevy Tahoe cuando el gas costaba 2,80 por galón, ahora están viendo el mismo tanque costar 100, 220, 340 para llenar. Y los vehículos mismos, a menudo financiados durante 6 o 7 años. La Administración Federal de Carreteras ha documentado lo que sucede históricamente durante picos sostenidos de precios de combustible. Los estadounidenses conducen menos, cambian al transporte, compran autos más eficientes en combustible, y en hogares con múltiples autos cambian a sus autos más eficientes en combustible. El tránsito de pasajeros anuales aumentó aproximadamente 420 millones de pasajeros, o aproximadamente 4% a 10.6 mil millones de pasajeros durante picos de precios anteriores. El aumento fue generalizado con el 86% de las agencias de tránsito reportando aumentos en el número de pasajeros. La historia nos dice que los estadounidenses se adaptan, pero la historia nunca ha visto un pico de precio tan rápido, desencadenado por un cierre completo del punto de estrangulamiento de petróleo más importante del mundo apilado encima de la inflación ya elevada, una crisis de asequibilidad de vivienda y la eliminación del subsidio principal de vehículos eléctricos, simplemente conduciendo un poco más lentamente o compartiendo auto una vez a la semana. A partir de esta semana, la situación no está mejorando, se está escalando. Las conversaciones de paz entre Estados Unidos e Irán, celebradas en Islamabad, Pakistán, y dirigidas por la vicepresidenta Hud Vance, no lograron llegar a una resolución. Las conversaciones de paz organizadas por Pakistán se rompieron sobre lo que Estados Unidos describió como la falta de disposición de Irán para abandonar sus esfuerzos para obtener un arma nuclear. Las demandas de Irán incluyen el control del estrecho de Hormuz, pago de reparaciones de guerra y un alto al fuego en toda la región, incluyendo en el Líbano. En respuesta a las conversaciones fallidas, el presidente Trump anunció un bloqueo naval del estrecho de Hormuz. Trump dijo que Estados Unidos bloqueará el estrecho de Hormuz, declarando efectivo inmediatamente. La Marina de Estados Unidos, la mejor del mundo, comenzará el proceso de bloquear todos y cada uno de los barcos, intentando entrar o salir del estrecho de Hormuz. El propósito previsto es estrangular la economía de Irán y obligarlo a volver a la mesa de negociaciones. La idea es estrangular los ingresos petroleros de Irán y colapsar su economía. Pero la consecuencia inmediata es más presión ascendente en los precios de petróleo. Los precios del petróleo se dispararon inmediatamente de nuevo con la noticia del bloqueo con el precio de un barril de crudo. Brent subiendo un 8% a 14 por los de 14. Esta reacción pondrá a prueba la determinación de Trump, ya que los estadounidenses ya están frustrados por precios altos de alimentos y vivienda y ahora están pagando más de 4 por galón en promedio para la gasolina. La respuesta de Irán fue directa. El portavoz del Parlamento de Irán, Mohammad Bagher Ghalibaf, dijo en X que el llamado bloqueo pronto haría que los estadounidenses sintieran nostalgia por el gas de 4.25. Antes de la guerra, cientos de barcos por día pasaban por el estrecho, llevando energía al mercado global. Pero en la mayoría de los días desde que comenzó la guerra, menos de 10 barcos por día han podido pasar. La semana pasada, solo 24 barcos pasaron por el estrecho hacia el océano. El viernes, solo 2 barcos pasaron. Según datos de S&P Global Market Intelligence, ninguno eran buques tanque de petróleo ni gas. El bloqueo, en lugar de abrir el estrecho, puede estar ajustando aún más el apriete global de petróleo. El economista jefe de Capital Economics, Neil Shearing, escribió que el movimiento estadounidense corre el riesgo de crear nuevos puntos de fricción potenciales. Preguntó, ¿Estados Unidos confiscaría barcos aliados que han pagado peajes a los tanques? ¿Dirigirse a buques chinos en el estrecho? Ambos resultados representarían una escalada significativa. El bloqueo también causará un ajuste adicional en los mercados petroleros globales. Karen Young de la Universidad Columbia le dijo a CNN, si tenemos un bloqueo, todavía tenemos el problema de una escasez en el mercado de aproximadamente 7 millones de barriles de crudo, 4 millones de barriles de productos sin salir, y simplemente añadimos a eso al sacar los barriles de Irán del mercado. Advirtió que podría ser mucho tiempo antes de que los precios de petróleo bajen, incluso después de que termine la guerra, notando que los precios no disminuirán más hasta que el estrecho sea reabierto y las instalaciones de petróleo dañadas sean reparadas. Entonces, creo que por ahora y hacia el final de 2026, estamos viendo precios de petróleo elevados con seguridad. Las matemáticas son inexorables. El aumento de los precios del petróleo ayudó a impulsar la tasa de inflación hasta el 3.3% en marzo, desde el 2.4% en febrero, y están teniendo un impacto negativo en toda la economía. Los precios de los alimentos son los siguientes. Los altos costos del petróleo también afectarán los precios de los alimentos, ya que los materiales utilizados para fertilizante y creación de envases de alimentos se ven afectados por las interrupciones de la cadena de suministro. Ha subido más del 50% año tras año a nivel nacional. Entonces, ¿están los estadounidenses literalmente abandonando sus autos en la autopista cuando el gas llega a $10 por galón? No, aún no. El promedio nacional es 4,212, no $10. Pero ese número oculta lo que realmente está sucediendo en California. Los conductores están pagando casi 6 puntos bull. En partes del estado de Washington están pagando bien por encima de eso. Los analistas dicen que el gas podría alcanzar gasolineras costosas. Y la línea de tendencia con una guerra que no muestra signos de terminar, un estrecho que permanece cerrado, conversaciones de paz que han colapsado y un nuevo bloqueo que amenaza con empeorar todo. Esa línea de tendencia solo apunta en una dirección. El abandono no está sucediendo de una vez en una sola autopista. Está sucediendo de 1000 maneras más silenciosas. Una científica que se salta el almuerzo para permitirse su viaje. Una familia que cancela las vacaciones de primavera. Un hombre que presupuesta el viaje del funeral hasta el dólar. Los conductores de jeep cuyos ingresos han sido consumidos por el costo de operar sus vehículos. Y millones de estadounidenses mirando esos números grandes y brillantes en las gasolineras, haciendo las mismas matemáticas en sus cabezas y llegando a la misma conclusión. Algo tiene que ceder. ¿Qué cede primero? ¿La guerra, el estrecho o el presupuesto del hogar estadounidense? Es la pregunta que definirá el resto de 2026.